Hay una historia que necesito contar, y este lugar parece tan bueno como cualquier otro para hacerlo. Ocurrió en el Codo del Diablo, una cumbre rocosa que sobresale de una cresta en las estribaciones de la sierra. Está en el sur del estado, no muy lejos de donde las montañas dan paso al desierto. Más abajo en la cresta hay una elevación redondeada que la gente llama la Colina de la Cadera. Cuando la ves desde el ángulo adecuado, parece un hombre acostado de lado, con el codo doblado hacia arriba. Así es como recibió su nombre. Bueno, eso y la reputación que tiene la zona. No son muchos los que se aventuran por las laderas del Codo del Diablo, y de los que lo hacen, no todos regresan. He vivido por aquí la mayor parte de mi vida. Nuestra familia era de Darby, a unos 30 kilómetros por la carretera, pero mis padres tenían una cabaña en el camino de Maggie's Folly, una carretera estatal de 2 carriles que serpentea por un amplio cañón, cerca de la base del Codo del Diablo. Ahí es donde vivía yo. Decir que era una cabaña es un poco engañoso. Aunque su construcción de madera y piedra le daba un aspecto rústico, tenía todas las comodidades: agua corriente, electricidad, un jacuzzi e incluso internet de alta velocidad. La mayoría de las otras cabañas en el camino eran similares. Era el tipo de lugar donde la gente con dinero construía casas de vacaciones. Puede que algunos piensen que no he logrado mucho en la vida, pero mis padres hicieron un buen trabajo económicamente. Quizás eso de ganar dinero se salta una generación. Además de haber vivido ahí los últimos 5 años, pasé la mayoría de mis veranos en la cabaña cuando era niño. Puede que no haya escuchado todas las historias, pero conozco la mayoría. Sonidos extraños, huellas misteriosas, sucesos inexplicables. Mi hermano mayor, Brad, me contó una vez sobre el día en que salió en una búsqueda con nuestro padre, tratando de encontrar a un excursionista desaparecido. Yo era demasiado pequeño para ir, y él solía presumirlo, pero cuando volvieron, ya no estaba tan confiado. Me contó la historia esa noche, susurrándome desde la litera de arriba. Dijo que solo habían avanzado unos 300 metros por la ladera del Codo del Diablo, cuando el ayudante del sheriff, que lideraba el grupo, levantó la mano para que todos se detuvieran. Preguntó si alguien había oído algo. Nadie había escuchado nada. En absoluto. No había canto de aves, ni grillos, ni el zumbido de las cigarras. Dijo que todos en el grupo se sintieron realmente inquietos. De repente, los miembros del equipo de búsqueda, la mayoría de ellos cazadores experimentados y conocedores del campo, comenzaron a ponerse nerviosos y asustados. El ayudante del sheriff decidió que ya habían ido lo suficientemente lejos y que era mejor pasar a la siguiente zona de búsqueda. Nadie discutió. Esa noche me quedé despierto casi hasta el amanecer, preguntándome qué podría haber en esa montaña. Pero al día siguiente, estaba casi seguro de que Brad solo me estaba tomando el pelo. Desde entonces, nunca le he dado mucho crédito a las historias y leyendas sobre el Codo del Diablo. Eso fue hasta el incendio. Recibí un mensaje de evacuación poco después de las 3 de la tarde. Me habría pasado desapercibido si no fuera porque siempre tengo el teléfono en vibración. Con todo el ruido en el taller, no hay forma de que escuche un timbre o una notificación. Los vientos habían cambiado, según la alerta, y el incendio forestal había girado hacia el oeste, cruzando la cresta del Codo del Diablo, y avanzaba sin control directamente hacia el cañón donde vivía con mi novia. Inmediatamente salí al muelle de carga para llamarla. «Chloe, ¿recibiste el mensaje de evacuación?», le pregunté cuando contestó. «Oh, sí. Me fui hace un par de horas. La gente decía que el fuego iba a cambiar de dirección, así que no esperé». «Entonces, ¿estás en la ciudad? ¿Dónde te estás quedando?» En casa de Gary». «¿Qué?». Gary era su ex, uno de esos tipos de oficina en la ciudad, con manos suaves, camisas de seda y mocasines italianos. Chloe y él habían seguido siendo amigos después de su ruptura. Incluso lo había invitado a cenar en nuestra casa un par de veces, solo para mostrar lo maduros y civilizados que éramos. Normalmente no soy celoso,
pero esa cercanía no me sentaba bien. Pensé que habíamos acordado quedarnos en la ciudad si teníamos que evacuar, le dije. Darby era lo que llamaban una comunidad dormitorio, a unos 45 minutos en coche de la ciudad. Estaba en el desierto, con una calle principal llena de boutiques elegantes y restaurantes, rodeada de comunidades cerradas. En las afueras había un par de centros comerciales para la gente común, 2 moteles de cadena y Reggie's Rods and Chops, el taller de autos y motocicletas personalizados donde trabajaba como maquinista. La mayoría de los hot rods, muscle cars y choppers que construíamos acababan como adornos de jardín para gente adinerada, pero no me podía quejar. Era un buen trabajo. ¿Quieres que me quede en algún Best Western o Comfort Inn barato? No puedo. Tú sabes que tengo ansiedad. Necesito estar en un lugar familiar. Estaba casi llorando, y eso siempre me afectaba. Podíamos hablarlo después. Gary tenía una de esas falsas haciendas, toda de azulejos y estuco. El lugar me recordaba a un Taco Bell de los 90. Estaba en un desarrollo nuevo, cerca del borde del desierto, lo suficientemente lejos de las estribaciones boscosas bajo el codo del diablo como para estar seguro. Está bien, le dije. Lo resolveremos. Pero, ¿qué pasó con Dizzy? Gary no era muy fan de mi perra, Dizzy. Oh, ¿qué quieres decir con oh, Chloe? David, lo siento mucho, la olvidé. Me asusté tanto, el fuego se acercaba y había tanto humo. Estaba corriendo para escapar y, ya sabes, tengo ansiedad. No sé qué más excusas me dio, porque colgué el teléfono, salté del muelle de carga y corrí hacia mi jeep. Tienes que entender, Dizzy es muy importante para mí. Es una perra mestiza, tipo pitbull, negra con una mancha blanca en el pecho, ojos de diferente color, y pesa alrededor de 14 kilos, así que es pequeña. Tiene cicatrices en el hocico y le falta la mitad de la oreja izquierda, lo que me hace pensar que fue usada como cebo por peleadores de perros. Llegó a mi vida en un momento muy difícil, hace unos 5 años. Acababa de pasar por un divorcio complicado y me habían despedido de la fábrica donde trabajaba en ese momento. Mi papá había perdido su batalla contra el cáncer el año anterior. Mi mamá acababa de fallecer también. Creo que murió de un corazón roto. Suena cursi, lo sé, pero estoy bastante seguro de que es cierto. Mi hermano se quedó con la casa grande, y Darby, y yo me quedé con la cabaña en el cañón porque mis padres nos conocían bien y querían que fuéramos felices. Iba saliendo de la ciudad después de firmar los papeles en la oficina del abogado para tomar posesión de la cabaña cuando vi el letrero del rescate de animales. No estoy seguro de por qué me metí allí. Cuando la gente me pregunta, siempre digo que pensé que un tipo que vive en una cabaña es alguien que debería tener un perro. Eso no es verdad. Es solo algo que inventé para tener una respuesta a la pregunta. No tenía una respuesta real. Por alguna razón, me metí en el refugio y le dije a la mujer detrás del mostrador que quería un perro. Me dijo que tenía suerte. Tenían muchos. Había muchos labradores, retrievers y collies de raza pura. Perros que habían sido regalos de Navidad cuando eran cachorros y luego fueron abandonados en el refugio cuando crecieron y los niños perdieron el interés. Estoy seguro de que todos eran buenos perros. Todos parecían lo suficientemente amigables, pero no conecté realmente con ninguno de ellos. Estaba a punto de agradecerle a la mujer por su tiempo e irme cuando ella dijo que tenían uno más. No sonaba muy esperanzada, pero dije que lo vería solo por cortesía. Fue entonces cuando conocí a Dizzy. No se encariñó conmigo de inmediato, sino que se escondió detrás de la señora del refugio con la cabeza baja. Tomé un par de golosinas del frasco en el mostrador y logré que las tomara de mi mano. Una vez que tenía la golosina en la boca, corría de nuevo detrás de la señora del refugio para devorarla. Dizzy había sido confiscada de su dueño anterior por control de animales y había estado en el refugio por más de 2 años. Era de una raza bully, mayormente negra, probablemente de unos 3 años, con ojos de diferente color,
cicatrices y una oreja faltante. Lo único que la haría menos adorable sería si tuviera cuernos y pezuñas hendidas. Según la señora del refugio, justo cuando me estaba explicando eso, Dizzy me dejó darle una pequeña caricia. Movió la cola, solo 2 o 3 veces, pero eso fue suficiente. Podrías haberme dado por terminado, porque ya estaba decidido. La única pregunta que tenía era cuánto costaba. Resulta que no puedes simplemente darles algo de dinero y llevarte al perro. Hay una solicitud y una verificación de antecedentes. Incluso tuve que dar referencias. Me tomó 2 semanas ser aprobado. Mientras esperaba, hice un viaje al refugio cada día que estaban abiertos para llevar a Dizzy a caminar o jugar a la pelota. Todos los días, cuando la sacaban de su perrera, se emocionaba tanto al verme que giraba en círculos hasta que no podía caminar derecho. El día en que la adopción fue oficial, le cambié el nombre a Dizzy. El personal del refugio la había llamado Edna. Eso simplemente no iba a funcionar. Solo éramos nosotros 2 durante los siguientes años. Nos instalamos en la cabaña y me contrataron en el taller de Reggie. La vida era buena. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que no solo estaba pasando por las emociones. Luego llegó Chloe. Al principio también fue bueno. Las cosas empezaron a ponerse un poco complicadas cuando se mudó con nosotros. Chloe tenía opiniones que no le importaba compartir. No creía que los animales debieran ser mantenidos como mascotas. Era humillante para su nobleza intrínseca y simbólico del neocolonialismo. Me contaba historias que había leído en algún lugar, que no podía recordar, sobre lo peligrosos que eran los pitbulls y que podían bloquear sus mandíbulas, sobre cómo a veces simplemente se volvían locos sin razón y atacaban a niños inocentes. Yo sabía que todo eso era basura, pero era más fácil no discutir. En un momento, me preguntó qué diría si me dijera que no se casaría conmigo a menos que me deshiciera de Dizzy. El pensamiento que me vino a la mente fue, ¿quién dijo algo sobre matrimonio? En lugar de eso, le dije que probablemente Dizzy solo viviría otros 8 o 10 años, y si aún estábamos juntos, podríamos casarnos entonces. Eso no fue bien recibido. Chloe hizo sus maletas. Llegó hasta el porche antes de sufrir un ataque de pánico y colapsar. Por su parte, a Dizzy no parecía importarle mucho Chloe. Nunca se puso agresiva ni nada, simplemente la ignoraba. Honestamente, no se me ocurre nada que pudiera enojar más a Chloe que ser ignorada. Al salir del desierto y acercarme a las colinas, pude ver un par de patrullas de carretera en el camino adelante, bloqueando el desvío hacia el engaño de Maggie. Nunca me dejarían pasar, no para rescatar a un perro, pero había un viejo camino de tierra un poco más al sur, poco más que una pista llena de baches a través del desierto. Seguía la cima de un bajo acantilado antes de girar hacia el este, en un barranco que eventualmente llevaría al camino del cañón un par de kilómetros debajo de mi cabaña. Mi Jeep estaba mejorado desde su versión original, una de las ventajas de trabajar en un taller de vehículos personalizados. Pero incluso con las modificaciones del motor y la suspensión que había hecho, sería un camino lento. El cielo ya se oscurecía con humo, y podía ver el resplandor naranja del incendio forestal bajando por la ladera trasera del Codo del Diablo. Se movía rápido. Sin otra opción, puse la caja de transferencia en tracción 4x4 alta y me metí en el camino de tierra. Los neumáticos gruesos para todoterreno lanzaron plumas de polvo al aire. No había manera de que los policías no me vieran, pero tampoco había manera de que pudieran detenerme. Empujé mi jeep tan rápido como me atreví, golpeando sobre los baches y rocas, preocupado todo el tiempo de que pudiera romper un eje. A mitad del camino sobre el acantilado, pude mirar hacia abajo en la casa de Gary, situada al final de una calle sin salida bordeada de lotes vacíos. Estaba muy orgulloso de que esta fuera la primera casa en esa sección del desarrollo. Estaba bastante lejos, y me estaban lanzando contra el cinturón de seguridad lo suficientemente fuerte como para hacerme rechinar los dientes,
pero creí poder distinguir dos figuras recostadas en las sillas junto a la piscina. No podía creerlo. Ella había abandonado a mi perro para morir en un incendio forestal y ahora estaba relajándose al borde de la piscina, bebiendo mojitos con su exnovio. Una vez que giré hacia el barranco, el camino se volvió más difícil. Tuve que cambiar a 4 bajo. El camino estaba más cubierto de maleza de lo que recordaba. Las ramas bajas de abeto golpeaban el parabrisas, rompiendo el cristal y raspando los lados de mi Wrangler más de una vez. La placa de deslizamiento golpeó contra una roca o raíz con un golpe brutal. Tenía que tener cuidado. Muchos animales estaban huyendo del fuego. Varias veces, ciervos mula y ciervos de cola blanca saltaban al camino frente a mí. Incluso vi un par de alces bajando cuesta abajo a través de la maleza. Mis llantas giraban, atrapaban, se lanzaban hacia adelante y volvían a girar, haciendo que mi progreso fuera de pesadilla y terriblemente lento. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo ignoré, concentrándome en mantener el jeep en posición vertical y avanzando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, rompí en un claro y giré hacia el asfalto suave de Maggie's Folly. Pisé el acelerador. Era poco después de las 5, según el reloj del tablero, y el atardecer en esa época del año era justo antes de las 7, pero cuando giré hacia mi entrada, derrapando lateralmente sobre la grava suelta, el humo era tan espeso que podría haber sido medianoche. La ceniza caía del cielo como si fuera nieve temprana. Subí los escalones del porche de 3 en 3, torpemente buscando mis llaves 2 veces antes de que lograra abrir la puerta. Dizzy debería haber estado justo ahí. Siempre sabe cuándo llego a la entrada y siempre me saluda en la puerta, girando en círculos hasta que no puede caminar recta. «Dizzy», grité. «Vamos, chica». Nada. El nivel inferior de la cabaña tiene un plano de planta abierto. Podía ver que no estaba en la planta baja. Arriba, en el segundo piso, revisé los dormitorios, los armarios, el baño y debajo de las camas. No podía encontrar a mi perro. El único lugar que quedaba era afuera. Le había dicho a Chloe 100 veces que nunca dejara a Dizzy afuera sola. El cañón no era desierto, pero estaba cerca. Había coyotes, linces, osos, tal vez incluso algunos lobos y pumas. Dizzy no era lo suficientemente grande para enfrentarse a una manada de coyotes, y mucho menos a un lobo o un puma. Corrí hacia la puerta trasera. El calor me golpeó como un puñetazo en la cara. El patio estaba vacío. «Dizzy», grité, y luego inmediatamente me doblé, tosiendo violentamente. El humo era espeso. El fuego ya no era un resplandor anaranjado en la distancia. Podía ver llamas a través de los árboles. «Dizzy», grité de nuevo, corriendo hasta el borde del bosque. Más tos me sacudió con tanta fuerza que vomité. Escuché algo moviéndose a través de la maleza. No era Dizzy. Lo que sea que era grande y se movía rápido. Las ramas se rompían como disparos, los árboles se balanceaban. Un pánico frío y duro se apoderó de mi corazón mientras retrocedía. Tal vez a unos 6 metros dentro de los árboles vi movimiento. Solo un borrón realmente, pero más grande que cualquier oso que hubiera visto. Seguí retrocediendo hasta que choqué contra mi cobertizo de almacenamiento. Fue entonces cuando escuché el bajo llanto. «Dizzy». Caí al suelo, mirando a través de la abertura bajo el piso del cobertizo. No había perro. Corrí alrededor del otro lado. No estaba allí. Hubo un débil ladrido que provenía de dentro. Tenía la llave en un gancho al lado de la puerta de la cocina, pero no había tiempo para regresar a buscarla. En su lugar, metí mis dedos a través de la abertura entre las puertas dobles y tiré. Necesité 3 fuertes tirones con todas mis fuerzas antes de que los tornillos de la traba se rompieran de la madera. Dizzy estaba acurrucada en la esquina trasera, jadeando y tosiendo por el humo. Cuando me vio, trotó hacia la puerta y trató de girar,
pero no había suficiente oxígeno en el aire. Se cayó. La recogí en mis brazos y corrí hacia mi jeep tan rápido como mis pulmones ardientes me permitieron. El techo de mi cabaña estaba humeando. Podía ver el resplandor de los árboles en llamas más abajo en el cañón. El fuego nos había flanqueado y estábamos en peligro de quedarnos atrapados. Comencé a darme cuenta de que quizás no saldríamos de aquí. De vuelta en el jeep, con las ventanas cerradas, el aire era ligeramente más respirable. Dizzy parecía animarse un poco. Metí la transmisión en marcha, giré y aceleré tan rápido como pude en el humo y la oscuridad. El calor nos golpeaba. Las chispas de los enseres en llamas saltaban sobre el capó y el parabrisas. Murmuré oraciones a un Dios cuya existencia no estaba seguro. A 3 millas, justo cuando comencé a pensar que podríamos salir, un árbol caído, ardiendo con tanta intensidad que el asfalto debajo burbujeaba, bloqueó el camino. Grité incoherentemente, golpeando el volante con el puño. Dizzy puso sus patas delanteras en mi muslo y me lamió la cara. La envolví en mis brazos y empecé a llorar. ¿Cuánto tiempo había estado Chloe encerrándola en el cobertizo? ¿Por qué haría eso? Dizzy jadeaba y gemía en mis brazos. El calor se había vuelto casi insoportable. Al menos Dizzy no iba a morir sola. Entonces me golpeó. El fuego se había detenido. No había avanzado tanto. Al otro lado del cañón podría estar despejado. Salimos de aquí, chica, le aseguré a mi perro, tanto a ella como a mí mismo. Di la vuelta con el jeep de nuevo, subiendo la colina. En el humo y la oscuridad, me perdí el giro y tuve que retroceder por el camino durante unos 50 metros, sumergiendo el jeep de nuevo entre los árboles. Saltamos sobre los mismos surcos, rocas y raíces que casi me habían descompuesto en el camino de subida. Dizzy, mi perro, estiró sus patas sobre el asiento del pasajero, intentando estabilizarse. Mi teléfono vibró de nuevo. Lo ignoré. Otra vez. Estábamos a tal vez 1 kilómetro por el arroyo, con el fuego cerrándose rápidamente por detrás, cuando algo salió de entre los árboles frente a nosotros. Frené bruscamente, y Dizzy se deslizó del asiento, cayendo al espacio del pie del pasajero. Era alto, al menos 5 metros, y caminaba erguido. Su cuerpo era emaciado, con piel gris moteada estirada sobre sus huesos. Manchas de pelo raído colgaban de sus hombros. Las manos eran enormes, cada dedo nudoso rematado con una garra curvada. Su cabeza estaba alargada y coronada con cuernos. En su boca había fila tras fila de dientes torcidos y afilados. Se inclinó hacia adelante, mirándome a través del parabrisas con ojos que brillaban de un amarillo apagado. Sentí que el frío y duro pánico se apoderaba de mi corazón de nuevo. La sangre se convirtió en agua helada en mis venas. Dizzy saltó a mi regazo, plantando sus patas delanteras sobre el volante, gruñendo y ladrando al ser como nunca antes la había oído. Justo en ese momento, un árbol explotó a la derecha de la pista. El calor de las llamas había hervido la resina de pino en el tronco, convirtiéndola en gas expandido que hizo volar el árbol como una granada. Trozos de madera golpearon el costado de mi jeep, abollando la chapa metálica y haciendo telarañas en el cristal de seguridad. Astillas afiladas llovieron sobre la criatura. Ella resopló con irritación antes de caminar hacia los árboles a la izquierda. Me quedé congelado en terror hasta que el resplandor que se intensificaba en mi espejo retrovisor atrajo mi atención. Las llamas se aceleraban detrás de nosotros. Solté el freno, pisando el acelerador. Dizzy saltó de nuevo al asiento del pasajero mientras el jeep avanzaba y nos precipitábamos colina abajo. El resto del viaje por el arroyo fue un borrón. Tengo recuerdos vagos de chocar dolorosamente contra mi cinturón de seguridad, de Dizzy gemiendo de miedo mientras era lanzada alrededor en el espacio del pie del pasajero, de querer acariciarla para calmarla, pero sin poder quitar las manos del volante. Recuerdo haber salido de la última parte de maleza hacia el desierto abierto,
con el fuego ardiendo justo detrás de nosotros. Conduje por la cima del acantilado un rato antes de tener que parar. El sol se había puesto y la luz de la luna lavaba el desierto, convirtiéndolo en una fotografía en blanco y negro. El aire era mucho más fresco y libre de humo. Al salir del jeep, lo respiré profundamente. Me senté en el borde del acantilado, trayendo a Dizzy a mi regazo y acariciándole detrás de las orejas. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Esta vez contesté. «David», casi gritó Chloe. «¿Dónde demonios estás? ¿Por qué encerraste a Dizzy en el cobertizo?» «¿Qué? ¿De qué hablas?» «Fui a buscar a Dizzy». «Ella estaba encerrada en el cobertizo. Tú la encerraste en el cobertizo. ¿Has estado haciendo esto todos los días cuando voy a trabajar? Fuiste a buscar a tu estúpido perro. He estado llamando y llamando. ¿Por qué no contestaste? Estaba preocupada, enferma. ¿Sabes que tengo ansiedad? ¿Qué habría pasado si hubieras muerto?» Pude escuchar chapoteos de fondo desde donde estaba. Vi las luces de la casa de Gary. Algo más llamó mi atención. «David, ¿me estás escuchando?» «Ne», respondí. «No realmente. Te importa más esa perra tonta que a mí. No habrías corrido hacia un incendio forestal para salvar mi vida. No estabas encerrada en un cobertizo». Gruñí. «Ese perro es peligroso. Se pone muy agresiva conmigo cuando no estás cerca. Tengo que ponerla en el cobertizo cuando no estás». «¿Te mordió alguna vez?» «Nunca te mordió. Me lo habrías contado si lo hiciera». «¿Me estás llamando mentiroso?» «Sí, supongo que lo soy», dije, entrecerrando los ojos. Estaba a una distancia, pero estaba bastante seguro de lo que era. «¿Sabes que Gary tiene razón? ¿Necesitas hacer una elección, yo o el perro?» «Tomaré a Dizzy». Ella se quedó en la línea lo suficiente como para maldecirme y decirme que nunca quería volver a hablarme antes de colgar. Pensé en volver a llamarla para advertirle, pero ¿cuál era el punto? Ella solo se habría reído de mí. La luna de 3/4 era lo suficientemente brillante para ver a la bestia encorvada cruzando el suelo del desierto hacia las luces de la hacienda de Gary. Supongo que algunas de esas historias de fogatas eran ciertas después de todo. Según las leyendas que había escuchado, tendría hambre. Siempre tenían hambre. Necesitábamos salir de allí antes de que dirigiera su atención hacia nosotros. Dizzy y yo cargamos y arrastramos lo que quedaba de mi jeep de vuelta a Darby. La policía vino a hablar conmigo unas semanas después. La hermana de Chloe había reportado que estaba desaparecida. Ni siquiera sabía que tenía una hermana. Les dije la verdad, la mayor parte, de todos modos. Encontraron su auto y sus pertenencias en casa de Gary. Gary también estaba desaparecido. Resultó que estaba malversando dinero de su firma. La policía pensó que él y Chloe habían huido juntos a México. La cabaña era una pérdida total, así que me quedé con mi hermano hasta que la compañía de seguros resolviera el asunto. Dizzy y yo conseguimos un pequeño bungalow en una de las secciones más asequibles de Darby. Me gusta aquí, me gusta trabajar en Regis, y Dizzy se encariñó mucho con los hijos de Brad, así que es bueno estar cerca. Supongo que podría haber reconstruido la cabaña si hubiera querido. Muchos de los residentes hicieron eso, pero esto es tan cerca del codo del diablo como quiero estar. Muchas gracias. Ahora estoy en un punto donde puedo dormir la mayoría de las noches sin soñar con esos ojos, brillando de un amarillo apagado. Quizás debería haber intentado advertir a Chloe. Quizás debería haberle dicho que un Wendigo huyendo de un incendio forestal en el codo del diablo se dirigía directo hacia ella. Por supuesto, no me habría creído, pero tal vez debería haberlo intentado de todos modos. ¿Me convierte eso en una mala persona por no haberlo hecho? No lo sé. Todo lo que sé es que no debería haber intentado interponerse entre yo y mi perro.